Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y pues quiero saber qué te parece completamente este pedazo de video conforme lo vayas viendo. Y es que bueno, primero que nada vamos a darle con el tema de regiones y temas servidores. Más que todo de eso va este video, porque mucha gente se ha preguntado, Destro, ya que el juego sale hasta 2024, pues ¿tendremos más regiones? Ya no se necesitará descargar en algunos países con VPN o haciéndose pasar más que todo por otra persona de otros países o tener una store de otros países. Pues te lo voy a explicar de esa manera, así que vamos a darle. El día de ayer, y agradeciendo a la gente de Discord que tenemos el día de ayer, obviamente, pues yo les comentaba a mi gente de Discord y les decía, por favor, háganme un favor, mándenme completamente ustedes que si actualmente tienen alguna imagen, y lo digo de esta manera, si tienen alguna imagen que me pueda mandar con lo que es su pin. Y pues no obstante pasó lo que tenía que pasar, la gente me envió lo que fue sus capturas, y con estas capturas me decían lo del tema de servidores. Para que no lo sepa, al día de hoy tenemos muchos nuevos servidores. No se sabe cuáles son, no se sabe en qué país están ubicados, pero tenemos nuevos servidores. Me va a decir, Destro, ¿esto es verdad? Sí, oficialmente mucha gente pues puede buscar partidas sin necesidad de tener 160 de ping o menos. Y esto nos está pasando a muchas personas, no crean de que a pocas, entonces esto lo confirma completamente todo, así que vamos a darle. Ok, pues tenemos aquí, se lo estaré mostrando en pantalla oficialmente, aquí lo vamos a ver, ok. Primero empezamos con la gente de Perú, tiene 47 ping, la gente de Perú está cerca de Chile, así que puede que lo diga muchísimo, aquí no los comparte el compañero Miguel. Luego tenemos el compañero Cot de México, 48 de ping. A ver, si no me falla la geografía, sé muy bien de que México, en teoría, no está tan cerca de Chile. Ping aceptable para una persona que está con México, que está utilizando VPN. ¿Qué quiere decir esto? Nuevos servidores oficialmente. Ok, luego tenemos ping de Argentina, 32 de ping. Este ping es ya más estable porque honestamente es un ping en el cual estás al lado de Chile, así que pues es mediáticamente que estás al lado del servidor. Luego me dice de que están marcando otro tipo de ping, 19 de ping. O sea, no está mal, es porque hay nuevos servidores en teoría. No se sabe cuáles son los benditos servidores, pero teniendo en cuenta cómo es, pues lo veo perfecto. Luego tenemos el ping de Chile, que no se necesita VPN obviamente porque estás en Chile. 17 de ping, un ping estable. Pero ¿quiere decir que tenemos un servidor en Chile o que lo tenés en Brasil? Eso quiere decir mucho. Luego tenemos una persona de Venezuela que va a 62 de ping. Un ping muy estable. Y sí, pues tampoco está tan cerca de Chile que digamos. Y aún así tiene un ping mediáticamente estable. Luego, pues tenemos ping de otro compañero de mi mismo país que dice que le va a 100 ms completos, pero qué casualidad de la vida que a mí me va a 80 de ping, 80-90. Esto creo que tendrá que ver mucho con la operadora de internet, ya, porque si ya estamos en el mismo país, y qué casualidad de la vida que mi compañero de acá, pues lamentablemente le va a 160 de ping. Luego, pues tenemos gente como mi compadre acá, el Junior, que pues es de República Dominicana y pues puede buscar partida. O sea, puede buscar partida. Una persona de República Dominicana. Luego incluso, pues Emily de Chile, que va a 23 de ping, lo típico. 60 de ping. Miren, es lo que digo, son variantes. O sea, esto ya es una variante muy rara de donde te mete el servidor. O sea, porque miren, clase comparación, Emily va a 23 de ping en Chile. Y pues Enzo, que también vive en Chile, o sea, va a 64 de ping. Y ya depende de tu internet. Luego tenemos a Luis, que dice aquí, es de 59 de ping, no dice exactamente de qué país. Algunos tienen el problema típico de que no pueden entrar con el VPN, pero es normal. Luego tenemos 3541 de ping en México, del norte, según lo que nos dice el compañero. Y es lo que yo te digo, me vas a decir a mí que no hay nuevos servidores si mi compadre que está acá busca 41-35 de ping y me vas a decir de que está buscando en Sudamérica cuando él es de Norteamérica. ¿Qué pasa acá? Es porque hay nuevos servidores. O una de dos, y esto lo he visto mucho. O el servidor de NA, que es el que estamos usando la mayoría de gente de Centroamérica y la gente de Norteamérica al día de hoy, está entre Miami y México porque algo ha de estar pasando con los nuevos servidores que está buscando partida muchísimo a este grado de frecuencia, aunque no lo crean. A alguna gente tal vez no le funciona completamente lo que es el VPN, pero creo que depende mucho de la operadora que tenemos al día de hoy. Incluso miren, aquí tenemos gente que busca con las completas, que es el 160 de ping, la capada que tenemos. Y pues es lo que suele suceder, o sea, tal cual. Luego, pues también teníamos unos pequeños, otras personas que también nos compartieron su ping. Actualmente lo podemos visualizar, o sea, aquí tenemos 34 de ping, lo típico, buscar
en LATAM. Ya habíamos visto el ping de 32 ms en Argentina y 62 de ping. Dice que no, bueno, será en Europa. Si no está mal. México varía de los 32 de ping hasta los 90 con VPN de LATAM. Esto en el App Gear Booster, por si no sabían. Y 130 a 160 ms en el VPN de Europa. Muchas gracias por esta explicación, Toski. Otro de mis suscriptores que se encuentra en mi Discord. Y pues básicamente son variantes que tengo el día de hoy. Colombia en LATAM, 87 de ping. Luego tenemos mi brother que acá es de Colombia, que es 160 de ping. Es lo que digo, son variantes muy rebuscadas o estables que estamos visualizando al día de hoy para lo que es actualmente pues Warzone Mobile. La gente pues no entiende eso porque piensan de que actualmente el juego no consta de nuevos servidores. Ahora, se le preguntó a Warzone Mobile por Discord y vía Twitter que si tenían pensado añadir nuevas regiones. Ellos han dicho que en teoría deberían de añadirlas. Esperemos de que los filtradores esta vez den con el clavo, porque pues lamentablemente con la fecha no dieron con el clavo. Y para que no lo sepa, esos mismos filtradores fueron los que me pasaron completamente la información del lanzamiento limitado, las nuevas regiones y luego las otras 3 nuevas regiones que metieron de manual. Aún no me han comentado nada, pero según lo que dice Activision y teniendo en cuenta estas pruebas de que los servidores y el ping en muchos países está siendo estable, pues me parece que es muy claro lo que estamos mostrando. Y es que sí, se van a meter en las regiones, ya los servidores están haciendo las pruebas. Si en dado caso a ti no te sirve por el sistema de ping, ya es cosa de tu operador o de tu internet, porque en muchos aspectos pasa que yo soy del mismo país que muchas personas y lamentablemente les marca 160 de ping, pero a mí me marca entre 90 a 80 de ping, como pasa tanto en México, obviamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, entre otros países como lo que es actualmente Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y demás. Así que bueno, me parece perfecto, incluso teniendo en cuenta ahí las pruebas de República Dominicana, y también la gente de Cuba puede jugar a 60 de ping con el VPN en LATAM, lo que quiere decir de que sí hay un servidor o muchos servidores nuevos que se están haciendo las pruebas. Y no me vas a decir, porque esto es inaceptable, que es un ping solo porque estés en Centroamérica o en Norteamérica se está conectando al servidor de Sudamérica. Si sos constante de cuánto es el ping en Sudamérica y has jugado otros estilos de juego, te has dado cuenta que el ping en Sudamérica ronda entre los 160 a 150 de ping si eres del continente americano. En general, Latinoamérica se basa en 3 partes. Tenés Norteamérica, o mejor dicho, Latinoamérica Norte o Latinoamérica Sur, como lo tienen actualmente el día de hoy. Cosa que me parece perfecto y se nota de viaje las variantes que están prometiendo actualmente Warzone Mobile con los servidores. Y estas pruebas lo remiten a lo que quieren hacer. Los servidores, las pruebas, mediáticamente los MS que tenemos al día de hoy, el sistema de ping que es variable y todo depende de tu internet, de cómo esté actualmente tu operadora de internet y todo esto puede afectarte. Recuerda, están haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque actualmente al día de hoy pues tenemos posiblemente lo que podríamos decir como pruebas de la beta oficial, lo que quiere decir de que el juego está por lanzarse en nuevas regiones y todo apunta a que pueda que sea tanto en Latinoamérica como otros 2 o 3 países más en lo que es Europa. Así que en LATAM está más que claro que vamos a tener una nueva región y también en Europa con estos ping que hemos visto. Si no, decime, ¿por qué diablos mucha gente puede buscar partida cuando antes no podía buscar? ¿Y por qué el ping ahora de 160 ha pasado a bajar el 100% casi o el 50% de lo que antes buscabas partidas? Esto es porque hay nuevos servidores y no quiere decir de que optimizaron el servidor de Chile, nada que ver. Esto es porque añadieron nuevos servidores y se han quedado callados porque piensan de que uno no se puede dar cuenta, cuando en realidad así pasó con Chile, Noruega, Suecia, cuando añadieron estos 3 nuevos servidores. Nadie se había percatado de lo que había dicho Warzone Mobile, pero de repente un día buscamos partida y ya buscaba a menos ping en algunos países de Latinoamérica. Eso es lo que está pasando al día de hoy. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por el apoyo y agradeciendo a la gente de Discord por haberme pasado sus capturas y decir de qué país son y a cuánto buscan partida y a cuánto ping. Que eso honestamente viene muy bien y sale completamente rentable para que la gente sepa cómo está al día de hoy el tema de los servidores y las posibles regiones nuevas que estarán llegando a Warzone Mobile. Nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.